Lecciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2022. En el crisol con Cristo. Lección 5 para el 30 de julio de 2022. Calor extremo. ¿Qué concepto podemos tener de Dios cuando nos somete o permite que seamos sometidos a duras pruebas? ¿Cuál fue el resultado de estas pruebas en personas como Abraham o Job? ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel cuando fue sometido a ellas? ¿Qué puede ayudarnos a pasar por estos crisoles y salir victoriosos sin que esto distorsione nuestros pensamientos acerca de Dios? Sometidos a calor extremo. Veremos el crisol de Abraham, el de Israel y el de Job. Sobreviviendo al calor extremo. ¿Cómo? A través de la consolación y la presencia de Dios. El crisol de Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Pedir sacrificios humanos? ¿Provocar dolor innecesario al fiel anciano Abraham? ¿Invalidar las promesas matando al heredero? Si no conociésemos el final de la historia, pensaríamos que la petición de Dios es caprichosa e irracional. La Biblia dice claramente que esto fue una prueba por parte de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Qué tenía Abraham que demostrar? ¿O tal vez la demostración era para los seres celestiales? ¿O simplemente quería Dios que Abraham aprendiese una lección? Lo cierto es que Abraham conocía la voz de Dios, obedeció por fe y aprendió más sobre el amor y la salvación de Dios. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Es decir, Abraham conocía la voz de Dios. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así pues, Abraham obedeció. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Tuvo fe en que Dios le restauraría a su hijo, como nos lo confirma Pablo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y Jesús mismo dio testimonio de lo que Abraham aprendió. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida. La vio y se gozó. El crisol de Israel. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. El reino de Israel se había alejado de Dios y adoraba a otros dioses. Por esta razón, Dios permitió que sufrieran diversas pruebas. Veamos cómo nos lo ejemplificó a través del profeta Oseas. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Dios envió sequía para que Israel pasase sed, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Le rodeó con espinos, es decir, le rodeó de dificultades. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Dios le quitó el trigo, la lana y el lino que Israel ofrecía a los Baales.
Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Si Israel no cambiaba, Dios haría cesar todo motivo de gozo. Su intención, entonces como ahora, era que reconozcamos que Dios nos ama y nos bendice, y que sólo podemos seguir siendo realmente felices a su lado. El crisol de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Al llamar la atención de Satanás sobre Job, Dios provoca y permite una serie de acontecimientos desastrosos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿Acaso teme a Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. ¿Por qué provoca Dios este sufrimiento? ¿Es justo cuando permite que Satanás provoque tanto mal? ¿Es este un caso especial? ¿O Dios nos puede tratar a nosotros así también? Podemos responder a una situación así de dos maneras: amargándonos y rechazando a Dios, o aferrándonos a Él con más fuerza. La reacción de Job fue la adoración. ¿En qué consistió su adoración? Desnudo salí, desnudo volveré. Es decir, Job acepta que no tiene derecho a nada. El Señor dio y el Señor quitó. Él reconoce que Dios tiene el control de su vida. Sea el nombre del Señor bendito. Job afirma su fe en la justicia de Dios. La consolación. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. La persona más acostumbrada al sufrimiento en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, fue sin duda Pablo. Son ministros de Cristo, dijo él, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Él enfrentó estas situaciones con la seguridad de que Dios podía librarlo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y además de que contaba con la ayuda de los santos a través de la oración, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo estaba seguro de que estos sufrimientos le ayudaban a confiar menos en él y más en Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Se sentía consolado por Dios en las pruebas, y sabía que esto le permitía consolar a otros que estuviesen pasando por experiencias similares.
quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. La presencia de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Que Dios nos someta a calor extremo puede hacernos dudar de su carácter justo y amante. Pero no debemos dudar de los motivos de Dios, aunque no los comprendamos. No debemos dudar de su amor. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Y tampoco debemos dudar de su protección ni de su cuidado. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En todo caso, Él ha prometido que en las pruebas yo estaré contigo. ¿Qué sentido tiene, pues, que Dios nos someta a calor extremo? Dios no pretende destruirnos a nosotros, sino a nuestro pecado. No quiere nuestro sufrimiento, sino que crezcamos y seamos más puros. Y Él nunca nos dejará solos, sino que cuidará de nosotros. Los que han soportado los mayores sufrimientos son frecuentemente quienes proporcionan mayor consuelo a otros, difundiendo la luz del sol por donde quiera que van. Los tales han sido purificados y dulcificados por sus aflicciones. No perdieron su confianza en Dios cuando los asaltó la prueba, sino que se unieron más estrechamente a su amor protector. Los tales son pruebas vivientes del tierno cuidado de Dios.